Continuamos en esta noche de hoy. Tenemos al profesor Jorge Vidovic del programa de Ciencias Sociales hablándonos sobre ese ilustre venezolano zuliano Rafael María Baral, quien nace en Maracaibo y desde muy pequeño se muda, se va a República Dominicana. Sí. Profesor, ¿y eso por qué? Bueno, resulta ser que su tío Lucas Baral participó en los movimientos independentistas. Usted sabe que Maracaibo fue muy noble y leal, hasta 1821 no se declara la independencia. Sí. Para ese entonces estaba aquí Augusto Mijares, que era el gobernador de la provincia de Maracaibo para esa época. En ese sentido, Maracaibo pertenecía todavía a la corona española. Ya se había declarado la independencia, se habían dado algunos movimientos. Entonces, el hecho de que su tío se incursionara en algunos movimientos precursores en Maracaibo obligó al padre de Baral y al resto de la familia a trasladarse a República Dominicana, lugar de donde era oriunda su mamá. Okay. ¿Algo así como huir del país? Bueno, se generó cierto temor porque la provincia de Maracaibo estaba en manos de los realistas todavía, y el hecho de que el tío de Baral participara en ese movimiento preindependentista hizo que su padre tuviera cierto temor y hizo que partiera a República Dominicana cuando Baral tenía apenas meses de edad, 9 meses de edad. Okay. Él se va a República Dominicana y es a partir del año 1828 cuando retorna. ¿Ya con cuántos años? Más o menos como con 11 años. Como con 11. Aquí estudia, entonces ya está en Maracaibo, y su padre y su tío, que era diputado del Congreso de la República de Colombia, lo envía a estudiar a Colombia. Y Baral estudia allí bachillerato, estudia el bachillerato y regresa aproximadamente en el 29. Y cuando regresa, se incorpora o se pone a trabajar comienza su primera incursión en la parte de las letras, porque Baral leía mucho. O sea, Baral desde pequeño leía los clásicos. Poeta, ¿no? A Homero, leía la Ilíada, todos los clásicos griegos y españoles. Pero leía también que obtuvo un título como para medir tierras y cosas de esas. También Baral tuvo... Sí, pero eso lo hizo después que viaja a Caracas en 1830. Okay, porque Baral... ¿Qué tenía que ver eso con las artes? Bueno, ¿cómo un hombre puede ligar todas esas cosas, ¿no? Las letras con la milicia, con lo político, también con otras actividades. O sea, ¿cómo lograr todo eso? Bueno, la lectura. A él consideraba que la lectura era lo que lo nutría y él todo el tiempo estaba leyendo. Cuando él llega a Maracaibo, nuevamente en el 29, incursiona como editor principal del Patriota del Zulia, que era un diario, un semanario que salía con la intención de informar sobre los movimientos independentistas, separatistas entre Venezuela y Colombia y el Perú. Ya eso fue en el 29, ¿no? Entonces él comienza como editor principal de ese diario y ahí comienza a editar el periódico como editor principal. Ya en el año 30, él se muda también en Maracaibo para 1929 y principios del 30, Santiago Mariño, viendo sus cualidades, lo invita para que redacte los documentos militares y políticos de la campaña de Occidente, de la campaña de vanguardia que dirigió Santiago Mariño. Entonces él escribe, copila esa documentación y escribe un texto sobre la campaña. Posteriormente se traslada a Caracas. En Caracas obtiene el título de capitán de artillería, estudia en la Academia de Matemáticas, obtiene el título de agrimensor, que es como tipo de ingeniero, porque él está en la Academia Militar todavía, ¿no? Está como capitán de artillería. Entonces él combina esos estudios matemáticos y científicos con la literatura que él siempre le ha gustado. Entonces comienza a incorporarse en los círculos literarios. Entonces comparte con Cajigal, con Bras Brusual, con la élite intelectual de Caracas en ese momento. En esa época. Y empieza a escribir en los diarios sobre la vida cotidiana en Caracas. Entonces empieza a escribir sobre la vida cotidiana. Y más o menos para ese año, el presidente José Antonio Páez y el coronel Agustín Godazzi, observando las cualidades que Baral tenía desde el punto de vista intelectual, cultural, de escritor, lo invitan para que se una a Agustín Godazzi para crear
la historia y la geografía de Venezuela, porque para ese entonces no se tenía un texto general sobre la historia nacional. Entonces Baral es convidado por Godassi para que se vayan, para que se vayan a París a editar el libro, porque ya se venía trabajando sobre él. Participa en esa primera compilación Rafael María Baral, de la historia de Venezuela. Es la primera historia que se hace. Es la primera historia nacional que se escribe en nuestro país. La primera historia con tendencia nacionalista que se escribe en Venezuela es la de Rafael María Baral, que se elaboran dos tomos de historia, que se publican en la imprenta de París de Fournier en el año 1841, y se publica un tomo de resumen de geografía de Venezuela, que es el famoso resumen de geografía de Agustín Godassi, sobre el cual Baral escribe la primera parte del prólogo. O sea, de manera que entre Baral, Godassi y Ramón Díaz Flores redactan la primera historia de Venezuela. Posteriormente, Baral se viene retorna a Venezuela, pero hay algo interesante, ¿no? Que es que la historia de Baral y Díaz no tiene muy buena acogida al principio por los líderes de la independencia. Porque Baral... ¿Y eso por qué? Bueno, porque Baral plasmó de manera objetiva y sincera y real los acontecimientos de la independencia. Entonces los independentistas, digamos, los líderes de la independencia querían verse mejor pintados. Sí, tocaba algunos intereses ahí ya. Tocaba algunos intereses, querían verse mejor pintados en los escritos de Baral. Y Baral, como trató de aplicar la objetividad a la hora de reconstruir el proceso histórico, ser lo más honesto posible. Ser lo más honesto posible, eso no le gustó a muchos. Claro. Entonces no vieron con buen pie el texto de Baral. Sin embargo, los intelectuales de la época, el resto del pueblo lector, sí tomó de buena manera la obra de Baral, de manera que el texto de Baral se conocía en toda Caracas. Y el texto y la geografía de Godassi y la historia de Baral era ampliamente difundida. Inclusive el propio Páez. ¿Y en la Universidad Rafael María Baral tiene todos esos textos, profesores? La colección de las obras completas que editó la Universidad de Zulia no la tiene. No las tiene. Bueno, no la tiene. Tenemos que buscar hay una deuda bien, pero que se puede solventar pues con un trabajo sistemático, constante. Bueno, ahí están ustedes en el proyecto de Ciencias Sociales. Bueno, y de historia, y nos toca a nosotros. Es un duro trabajo, pero hay que hacerlo. Pero es que hay nos dos toca a proyectos. nosotros, porque es una labor es como un llamado histórico, ¿no? Si tenemos un proyecto de ciencias sociales, o sea, ese proyecto tiene también dentro de sus líneas, dentro de su trabajo, tiene que sacar esas obras. Claro. Es pertinente, ¿no? Y es pertinente porque el pensamiento de Baral por 200 años estuvo así como escondido. Muy callado. Muy sí, callado. O sea, hay que hacerle una reivindicación como a ese pensamiento y a esa obra de Baral. La última obra fue en el 72, el último escrito que se hizo sobre Baral, que fue la compilación de la Universidad del Zulia, se hizo en el 72, el último tomo. Que estuvo a cargo del profesor 72, Pedro Grace. ¿A cargo del profesor? Pedro Grace. Okay. Después del 72 no se ha vuelto a editar otro texto de Baral, ni inclusive los textos de historia. Pero desde el Departamento de Ciencias Sociales, desde el Vicerrectorado Académico y desde el propio rectorado, se está promoviendo la publicación del texto que ya le había señalado, el de Vida y Pensamiento, que no solamente incorpora los trabajos que se presentaron en el seminario de Baral, sino que incorpora y reivindica algunos escritos ya un poco olvidados de otros intelectuales. María Rosa Alonso, que escribió en la década de los 60 sobre Baral, que era profesora de la Universidad de los Andes, el doctor Pedro Grace, Pedro Pablo Barnola, Ramón Ayala Hijo, todos ellos de una u otra manera aportaron. Y la vida, al regreso vamos a hablar un poquito, si ustedes conocen, y la vida personal de Rafael María Baral, un hombre de carne y hueso, hijos, mujeres, vida social, algún tipo de rumba, de parranda. Sí, ¿cómo vivió esa época ese ilustre zuliano? Bueno, porque es que los zulianos de naturaleza somos también gente muy jocosa y parrandera, entonces, ¿cómo un hombre de la talla Rafael María Baral, un ilustre venezolano zuliano, vivió también su vida privada? Se conoce de su familia, hijos, mujeres, eso lo vamos a conocer al regreso, ustedes no se retiren, ya venimos con más, está usted en sintonía de CMC y su programa 100% UNER, la Universidad Socialista de Venezuela. Ya venimos.